encanta compartir y dar este tipo de sesiones, es una de las sesiones que más difíciles me parece de dar, porque si uno comete un error al hablar en su servicio o en el contexto de un congreso, las repercusiones son mucho menores que si yo doy un mal mensaje en algún momento de mi presentación. Así que espero estar a la altura. Además es un tema encima en el que no soy experto, porque creo que nadie lo somos aquí. Esto se trata de inmunoprevención, es decir, dentro de la inmunología, que de por sí es complicadísima. No sé si habéis podido seguir todas las vías moleculares que ha expuesto Patricia a la hora de la enfermedad. Yo creo que claramente denota lo complicado que es el problema. Y a problemas complicados pues no hay respuestas fáciles, y como ahora veremos. Tengo muchos conflictos de interés relacionados con la diabetes, lo cual espero que no sea un problema a la hora de, y no lo va a ser, de hablar con total libertad. Y desde luego que aquí lo que se está intentando buscar es un cambio de paradigma, pues un cambio de paradigma en el cual pasemos de un tratamiento reactivo con reemplazo con insulina, que todos los que lo vemos sabemos que es muy complicado y desde luego es insuficiente por cientos de miles de motivos. De entrada por las insulinas, por el hecho de ponérselo en la piel y no en el hígado, que es donde funciona normalmente la insulina que produce el páncreas, por el tipo de formulaciones, por todo lo que impacta en el día a día, ¿verdad? Y eso hace que siga siendo una sobrecarga para la persona que vive con la enfermedad. Además, sabemos que hay una serie de terapias que están llegando y que ojalá lleguen, pueden impactar en la historia natural de la enfermedad y que se puede ver, claro, todo como medio vacío, medio lleno. Todos queremos una curación, pero en ausencia de una curación, retrasar la enfermedad 3 años o 5 años es suficiente. Bueno, pues yo creo que desde luego todos estamos de acuerdo que sí, seguro que sí. Ahora habrá que ver cómo lo hacemos, cómo lo manejamos de la manera más segura y sobre todo más equitativa si llegamos a disponer de estas terapias. Claro, esto va a hacer que se establezcan este tipo de terapias para modificar la enfermedad a 3 niveles. Por un lado, antes del diagnóstico, por otro lado, después del diagnóstico y además años después del diagnóstico. En estos 3 campos se están produciendo muchos avances. Para ponerlo en contexto, cada vez que vamos a un congreso internacional de diabetes, pues fácil, en torno al 20% de las presentaciones son acerca de todos los avances en prevención de la diabetes autoinmune. Desde luego que no es suficiente y aunque, como veremos, el asumir que ya tenemos un tratamiento como es la insulina puede ser en algún sentido, entre comillas, una dificultad para avanzar en este campo, todos sabemos que por muy sofisticados que sean los nuevos sistemas, ¿verdad?, de infusión, todavía tenemos muchísimas limitaciones. Prueba de ello que por muy tecnológicos que seamos y muy sin catéter que tenga esta bomba, por ejemplo, que podemos ver aquí en la figura, la realidad sigue siendo que todavía no conseguimos los objetivos de control, por lo menos en 2/3 partes de las personas, y que además los objetivos de control no son los que nos gustarían, porque además cada vez buscamos intentar la normoglucemia. Para ir hablando de los fármacos, tenemos que recordar un poco cómo se desarrollan este tipo de estrategias, ¿no? El desarrollo clínico de cualquier fármaco hasta que llega a nuestro medio. Lo primero es en fase 1. Fase 1 es cuando se prueba un fármaco en sanos. Pues yo recuerdo de estudiante de medicina, pues para tener un poco más de dinero en la facultad, pues nos poníamos en ensayos de fase 1 que te daban el paracetamol más la codeína más la vitamina C, es decir, cosas que sabías que no te iba a pasar nada de nada y con eso te sacaban muchas veces sangre y así se medía un poco pues la curva de exposición y podían los investigadores sacar más información para utilizarlo en otras fases. En la fase 2 es cuando se da ya por primera vez a personas con la enfermedad. Y en este caso podemos ver que realmente solo pasa un 33% de estos fármacos. Es decir, cuando un fármaco llega a nuestro medio, hay detrás muchos esfuerzos y, por desgracia, mucho dinero, lo cual hace también a veces que sea complicado el ponerle un precio justo para todas las partes. Los ensayos de fase 3, que a veces se llaman pivotales, son los estudios de verdad que hacen que un fármaco se apruebe o un dispositivo tecnológico para la diabetes. Son los que hacen, siempre son estudios, ensayos clínicos aleatorizados, multicéntricos. ¿Qué significa eso? Significa que una máquina decide aleatoriamente que a esta persona le voy a dar el placebo,
que no le va a hacer nada, ni bien ni mal, y a esta persona le voy a dar el fármaco activo. O de otra manera, a esta persona le voy a dar el comparador estándar para prevenir la diabetes tipo 1, que a día de hoy no existe, y a este otro le voy a dar este inmunoterápico. Bueno, pues estos estudios, por ponerlo en contexto, la FDA sugiere que de mediana cuestan en torno a 30 millones de dólares, cualquiera de estos estudios. Entonces podemos también entender, por desgracia, los intereses económicos que a veces hay detrás de estas empresas cuando nos facilitan ciertas tecnologías o ciertos fármacos. En cualquier caso, podemos ver que solo el 25% llegan a ser aprobados de ese 33% que había pasado. Y finalmente tenemos los estudios fase 4, comercialización, donde vamos a ver, ya pues son estudios donde se persiste seguir aprendiendo de esta terapia o de este fármaco para poder un poco individualizar más o saber cómo se comporta en sus grupos de pacientes. Y en la prevención de la diabetes tipo 1, pues como la mayoría de fármacos, la mayoría se caen entre fase 2 y fase 3. Ahora veremos por qué. Pues muchas veces porque el efecto, sobre todo, es relativamente modesto, o así ha sido hasta la fecha, hasta específicamente el primer fármaco que ha sido aprobado en Estados Unidos, pero que ahora veremos que todavía no está en Europa. Y después de que esté en Europa tendremos que ver si llega a España, que seguro que sí, pero tendremos que ver a qué precio y tendremos que ver si se financia. Es decir, todavía queda mucho y por eso el manejo de las expectativas es muy, muy importante. ¿Y esto es por qué no llegan? Porque la balanza también beneficio-riesgo no siempre es adecuada. La balanza beneficio-riesgo en términos de exponer a gente a ciertos eventos adversos o del beneficio que vas a tener, a qué coste para los que no se van a beneficiar de ello. Y es que, como ahora veremos, la diabetes tipo 1 es tremendamente heterogénea y no vamos a tener, a día de hoy, por lo menos en los próximos años, una terapia que la pueda frenar para todo el mundo, ni muchísimo menos. En cualquier caso, eso no quita que esto es una realidad que hace que si uno busca en esta biblioteca que tenemos de estudios clínicos sobre prevención y diabetes tipo 1, pues podemos ver que actualmente encontramos más de 1.700 artículos en este área. Y si nos vamos al registro más importante de ensayos clínicos, donde cualquiera que tenga un buen ensayo clínico, ya sea promovido por fondos públicos o por una industria farmacéutica, siempre va a estar aquí, podemos observar que en la prevención de la diabetes tipo 1 hay actualmente 288 estudios en marcha. Los retos, ¿cuáles son? Pues lo primero, el manejo de las expectativas, porque si vendemos un mensaje buenista de que esto ya está aquí, pues yo creo que podemos hacer un flaco favor. Es una enfermedad muy, muy compleja y es que, de hecho, no es una enfermedad. Son múltiples enfermedades a las cuales la consecuencia final la llamamos igual, que es diabetes tipo 1. Es decir, en unos predomina más un tipo de respuesta inmune, en otros otra, y de hecho todavía conocemos muy, muy poco. Esa es la realidad. Y por tanto, al ser muchas enfermedades dentro de una sola enfermedad, pues no es fácil llegar a una cura para todo el mundo. Es multicausal. Además, lo que se está avanzando, y que eso es algo muy, muy interesante, es en la posibilidad de actuar de manera combinada a múltiples niveles. Lo que se está intentando es hacer una medicina personalizada de prevención, de poder saber qué personas van a responder a este fármaco y además poderles dar no solo ese fármaco, sino otro que también está en investigación. Y desde luego que otro de los retos es manejar los efectos secundarios. Otra cosa es a quién darlo. O sea, a quién darlo, lógicamente, a las personas que tengan más riesgo. Pero ¿cómo los identificamos? Si al final aproximadamente el 5% menos de las personas con alto riesgo de la enfermedad basado en genes lo va a desarrollar. Es decir, el componente ambiental es fundamental, los virus y otros, como ha comentado Patricia, de manera que realmente es muy, muy complicado acercarnos también a ese problema. Estaríamos hablando de hacer un screening universal, que luego veremos que puede ser o no factible, pero desde luego ya se está planteando sobre la mesa en algunas de las naciones que tenemos cercanas. Y además la mayoría de las personas con diabetes tipo 1 no tienen familiares de la enfermedad, por lo tanto, cualquier screening que se haga para detectar a estas personas o se hace universal o probablemente va a dejar a un porcentaje muy importante de personas sin llegar a poder prevenir la enfermedad. Y eso es justo
Pues claro, este tipo de estrategias, la ética y la prevención, la ética y la justicia es fundamental ponerla sobre todo, en principio, sobre la mesa. Y no es fácil, no, son preguntas muy complejas. Y está tardando estos fármacos, ¿por qué? Porque la mayoría se han caído a lo largo del desarrollo y se han caído principalmente porque como los beneficios son muy modestos, pues no ha compensado a otras empresas más importantes en llevar pues esos tratamientos inmunopreventivos, no ha compensado en desarrollar en invertir todo lo que cuesta desarrollar un programa para que lleguen estos fármacos a nivel global. Además, las agencias que los tienen que aprobar, como la FDA americana o la Agencia Europea del Medicamento, quieren mejores datos que no solo que se les presente que al año después de darle este fármaco tienen un 20% más de respuesta a la insulina después de darle una comida estandarizada. Bueno, pues eso está muy bien, pero ahora dime a 10 años vista, dime en riesgo de complicaciones, dime en calidad de vida, las personas van a vivir mejor, ¿no? Cuéntame, o sea, quiero decir, variables a lo mejor más robustas, muy difíciles de demostrar en un ensayo clínico, pero que desde luego que si el incremento en beneficio no es enorme, pues esos fármacos no llegan. Luego, además, la diabetes tipo 1 no es tan común, aunque es muy común en relación a otras como la diabetes tipo 2 y, por lo tanto, no reciben tanto interés económico en su prevención, y eso es una realidad. Y tampoco es una enfermedad rara, de manera que tampoco recibe subvenciones ni las características que tienen especiales las enfermedades raras en este sentido. Luego, además, los endocrinos, que somos en principio a nivel de la salud y obviamente todos los equipos de diabetes, enfermería y demás participantes, no hemos prescrito ni hemos utilizado inmunoterápicos. No es algo que hayamos aprendido ni que hayamos manejado. Tenemos algunos resultados buenos, pero como decíamos son transitorios, de eficacia más bien modesta. Luego hay pacientes no respondedores y que se van a poder poner en relación se van a poder exponer potencialmente a eventos adversos. Y también la percepción por algunos responsables que la insulina ya está ahí, los sensores ya están ahí, las bombas de insulina automatizadas, páncreas artificiales ya están ahí, ¿para qué necesitáis esto? ¿No? Obviamente es una exageración, pero sí tener en cuenta que es una enfermedad en la cual vamos teniendo afortunadamente muchos avances. Lo que se busca en los ensayos clínicos en esta línea es intentar maximizar la eficacia y minimizar obviamente, los eventos adversos. Y para eso tenemos que definir muy bien las poblaciones que se pueden beneficiar mejor de un tipo de fármaco. Y lo que va cambiando, la perspectiva que se va teniendo en este campo, es que tenemos que ser capaces de definir a los que van a responder potencialmente, aunque sea un año o 2 años vista les haga más fácil manejar la enfermedad, versus los que no se van a beneficiar, porque los que no se van a beneficiar probablemente puedan entrar en otro ensayo clínico en los cuales sí tengan cierto beneficio. De manera que identificar tanto a respondedores como a no respondedores es una prioridad para hacerlo lo más justo a la hora de poder beneficiarse de estas terapias. ¿Cómo se valoran estos tratamientos? Se valoran normalmente haciendo una medición del péptido C estimulado, concretamente un área bajo la curva, tras una comida mixta estandarizada. Nada más y nada menos. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que la insulina se libera a la sangre en la misma cantidad que el péptido C. Digamos que son dos moléculas que vienen de la misma proteína, la cual, cuando se libera a la sangre, se va a escindir en las dos. Por lo tanto, medir péptido C es lo mismo que medir insulina. No se mide insulina porque no hay laboratorios estandarizados de manera robusta y reproducible que puedan utilizar la medición de insulina. Por lo tanto, cada vez que damos péptido C, tenemos que intercambiarlo realmente por insulina. Y como comentaba Patricia, tener reserva de péptido C es fundamental. Aquí, como bien decíamos, no hay una diabetes tipo 1, hay cientos de diabetes tipo 1 y por eso encontramos diabetes terriblemente difíciles de manejar y las menos, no aquellas diabetes que no son tanto. Y muchas veces está detrás el tener todavía algo de secreción de insulina endógena, porque no solo la secreción de insulina endógena, las células del páncreas que siguen produciendo insulina también producen los mediadores que hacen que las otras células del páncreas, que también se acaban afectando, que liberan glucagón, etcétera, nos puedan producir mayor estabilidad de la enfermedad.
Y todo ello está demostrado que si conseguimos mantener esa reserva endógena, aunque sea mínima, va a hacerle mucho más fácil la gestión de la enfermedad a la persona que vive con diabetes y se asocia claramente a menos riesgo de hipoglucemias graves y además a menos riesgo de complicaciones. Buscamos una prevención personalizada. Lo que se está empezando a buscar a nivel europeo y sobre todo americano, pues es encontrar biomarcadores que nos puedan predecir quién va a responder y quién no. Y como veis, no voy a entrar en detalles, pero ya hay muchos. Pues ya se sabe, por ejemplo, que los niños menores de 6 años, su enfermedad se caracteriza más por una infiltración muy importante de linfocitos B y por lo tanto, pues lo que se está haciendo es buscar terapias y lo que se ha probado son terapias que específicamente deplecionen de linfocitos B en ese rango de edad. Ese abordaje es distinto pues, a otros, como por ejemplo el que tenemos con la inyección de autoantígenos en un ganglio inguinal, que ahora veremos un poquito sobre ello. Pues la inyección de un antígeno es, para que lo entendamos, un componente de la célula, la cual los linfocitos producen anticuerpos para intentar bloquearlo o destruirlo. Bueno, pues el exponer al organismo a ese antígeno de manera repetida genera tolerancia. ¿Qué es generar tolerancia? Hacer que el sistema inmune disminuya el ataque a las células beta del páncreas. Entonces, se había probado de manera subcutánea, no funcionaba, pero sí se sabe que inyectarlo en un ganglio linfático, en la ingle, en el momento del debut, va a hacer que esas personas tengan más secreción de insulina más tiempo. Y se ha visto, por ejemplo, que eso ocurre solo en los que son HLA-DR3 positivos. ¿Qué es el HLA? Pues es una variante genética, una forma de presentación de un gen que define más riesgo para la enfermedad diabetes tipo 1, pero en los cuales son especialmente susceptibles de responder a esa terapia. Por otro lado, hay muchísimos más que no voy a entrar, pero simplemente para que tengamos un poco en vista que esto avanza y avanza bastante, pero sin entrar obviamente nuevamente en la fisiopatología, yo solo traía esta diapositiva para entender lo complejo que es esto. O sea, ya realmente la inmunología en sí para los propios médicos no suele gustar por lo complicada que es. Por lo tanto, hay que entender que realmente hay enfermedades en las cuales entendemos perfectamente la causa y eso nos hace poder abordar el problema de una manera más fácil. En el caso de la diabetes autoinmune no es así. Sabemos que el componente ambiental que hace que una persona debute y otra no, que una persona desarrolle la enfermedad, puede ser totalmente distinto y a día de hoy permanece en gran parte desconocido. Los estadios de la diabetes autoinmunes me los voy a saltar y ahora os voy a contar un poco pinceladas de las cosas que hay y sobre todo de las que ojalá las tengamos disponibles si es el caso. Esto es lo que comentaba de la inyección de un autoantígeno en la diabetes tipo 1. Los anti-GAT son los anticuerpos que se encuentran más frecuentemente en las personas que desarrollan la enfermedad. Ese GAT es un antígeno, que es un componente de la célula, en la cual los linfocitos B producen anticuerpos y los marcan para que luego lleguen los otros y los destruyan, los linfocitos T. Pues se ha visto que inyectándolo en la ingle, en un ganglio durante 3 meses consecutivos, hace que se reduzca la pérdida de la secreción de insulina cuando una persona debuta. Y esto ha hecho que después, desde el punto de vista de la medicina personalizada, pues ahora se está haciendo un ensayo clínico muy, muy grande a nivel europeo, en el cual en España están participando muchos centros. Dentro de Madrid, que yo sepa, participa el Gregorio Marañón, participa el Ramón y Cajal. Es un poco buscando, en la medida de lo posible, ver si esto puede ser una realidad para utilizarlo más a corto que a medio plazo. Además, un poco con lo de la combinación de terapias, siempre en este tipo de inmunoprevención se ha utilizado junto a vitamina D. La vitamina D sabemos que se asocia a muchas enfermedades autoinmunes, también a la diabetes tipo 1. El problema ha sido que a la hora de prevenir diabetes tipo 1, el suplementar ha dado resultados no concluyentes. De la misma manera que hay algún estudio que da resultados relativamente positivos, muchos otros no. Pero en cualquier caso es algo tan inocuo que realmente dar vitamina D, que es una vitamina que es inmunomoduladora, nunca va a hacer mal y por lo tanto en algunos protocolos se utiliza. Y ahora voy a hablar de teplizumab. Teplizumab es realmente el fármaco que a lo mejor podríamos ver en España en los próximos años.
Y digo a lo mejor porque yo no tengo información más allá de la que tiene cualquier persona. Teplizumab se aprobó como primer fármaco para retrasar la aparición y, como podéis ver, fue una revisión prioritaria y un tratamiento innovador. ¿Por qué? Porque es un área donde no hay alternativa. Entonces, cuando no hay alternativa, pues si de repente tienes algo que puede funcionar, pues se dan todos los pasos para que eso llegue cuanto antes. Teplizumab tiene una cantidad de estudios clínicos detrás, lógicamente antes de llegar, que avalan sus... No vamos a entrar en todos, pero podemos ver que esto es una larga historia de más de 2 décadas. Este tipo de fármacos siempre primero se utilizan en animales, normalmente son con modelos en ratones. Después de ver que funciona en ratones, pues ya se empieza a plantear y se va a la fase 0, luego a la fase 1 y así progresivamente, y entre 2 o 3 décadas después podemos tener uno de estos fármacos llegando a poder utilizarse. Probablemente el estudio más importante, sin duda, es este, Teplizumab en familiares con diabetes tipo 1 de alto riesgo. Se trata de un estudio en el cual a personas que tenían familiares de primer grado con diabetes tipo 1 y al menos 2 autoanticuerpos positivos y que además tenían una sobrecarga real de glucosa con 75 gramos alterada, se les ofrecía participar a recibir o el placebo o Teplizumab. Teplizumab se utiliza mediante un protocolo de infusión de 14 días consecutivos y lo que se veía era si se retrasaba el tiempo en desarrollar diabetes tipo 1, estadio 3 o, dicho de otra manera, diabetes tipo 1 sintomática. Los resultados fueron muy esperanzadores porque lo que se vio es que reducía aproximadamente un 60% la probabilidad de tener diabetes tipo 1. Cuando se finaliza el estudio podemos observar que mientras que en el grupo placebo a los 60 meses, es decir, 5 años después, el 72% del grupo que había recibido el placebo ya tenían la enfermedad, solo el 43% en la rama que había recibido el fármaco. Y aunque esto no sea algo increíble y espectacular, a mí me hubiese encantado que solo fuese un 10%, lógicamente, aún así es muy superior a todo lo que se ha conseguido antes y, por tanto, es algo que, sin lugar a duda, tiene una utilidad clínica innegable. De hecho, se ha seguido esta cohorte después y podemos observar que a los 5 años la probabilidad de no tener diabetes era de casi un 50% en el grupo de Teplizumab y solo un 16% en el grupo de placebo. Por lo tanto, es algo que desde luego tiene una eficacia indudable. También se ha probado en personas recién diagnosticadas de diabetes tipo 1 para ver si preserva la masa de células beta y la secreción de insulina, y como sería de esperar, así es. Y los eventos adversos son manejables. La experiencia que tenemos tanto de los estudios de ensayos clínicos como de la experiencia en vida real que tenemos actualmente en Estados Unidos y que nos van contando en los congresos es que son eventos adversos manejables. Los eventos adversos son concretamente la cefalea, dolor de cabeza, linfopenia. Linfopenia es una disminución de las células linfáticas que pueden predisponer potencialmente a infecciones. Todo siempre transitorio durante el periodo que dura el protocolo, y luego también elevación de las transaminasas que puede llevar, según el protocolo, a tener que suspender el fármaco. Lo más así sería que en el 2% pues puede producir un síndrome que es como un gripazo que hay que dar paracetamol y que hay que bajar la fiebre, y que sí que desde luego es relevante. Bueno, esto está haciendo que actualmente Teplizumab se esté probando para menores de 8 años en un ensayo clínico y que ojalá llegue a poderse utilizar por debajo de esta indicación, porque actualmente la indicación que hay en Estados Unidos es por encima de los 8 años. Se había probado de manera subcutánea hace años, pero no hay resultados, lo cual entiendo que hace que no sea una buena vía, tiene que ser intravenoso, y hay muchos retos. Primero, esperar la aprobación o no de la Agencia Europea del Medicamento. La Agencia Europea del Medicamento tendrá que ver si es o no es lo suficientemente importante este nuevo fármaco como para aprobarlo. Esperemos que sí, pero a lo mejor, obviamente, los técnicos y los especialistas que saben mucho más que yo de todo esto, a lo mejor no es el caso. El precio. El precio, no sé si lo leéis bien y no sé si estáis viendo si es real o no, pues es real. A mí, lógicamente, me parece una absoluta barbaridad.
$193.000 por paciente, 14 días de tratamiento, es decir, $13.850. Esto es Estados Unidos. En Europa no tenemos ni idea de cuánto sería, pero eso es problemático a todos los niveles. Es problemático para que, aunque se baje mucho el precio, pero se pueda aprobar, porque hay que tener en cuenta que del 1 al 2% de la población tiene autoinmunidad pancreática positiva, y si empezamos a hacer eventualmente un screening universal de esta enfermedad, son muchas personas las que potencialmente se podrían acabar beneficiando. Si al final desarrolla la enfermedad una de cada 300 personas aproximadamente, pues de esas 300 va a haber muchas que se van a poder beneficiar de este fármaco. Es decir, al final el coste para la sociedad es importante medirlo también, y de ahí ver si esto se va a poder hacer desde un punto de vista equitativo va a ser importante. En cualquier caso, es muy positivo que esto pueda llegar, y además, como ha pasado en otras áreas terapéuticas, como por ejemplo la psoriasis, en la cual no había realmente grandes avances, el hecho de que llegase una terapia inmunomoduladora hizo que muchas otras empresas entrasen en ese campo y que hayan llegado muchísimos más. Por lo tanto, a lo mejor la aprobación de este fármaco hace que muchas otras terapias puedan llegar a nuestro medio. Y mientras tanto, en septiembre del 2023, en Italia, la ministra de Sanidad publica que por ley ministerial se va a hacer screening en pediatría a todos los niños en Italia de diabetes tipo 1 y de enfermedad celíaca. Entonces, eso casi a primera vista suena maravilloso, y desde luego que lo es. Si se pudiera hacer, hay que medir si tenemos los recursos para hacer frente a ese screening universal. Todavía quedan muchas preguntas, como ahora veremos también, sobre cuándo es el mejor momento de hacerlo, cada cuánto. En España sería por comunidades autónomas, sería a nivel nacional, o sea, quiero decir, es complejo, pero desde luego que lo que puede evitar está clarísimo. Evitar un debut con una cetoacidosis es algo muy relevante, y la enfermedad celíaca exactamente igual. Con los agonistas de GLP-1, perdonad que me enrolle, ya voy a intentar resumir en 5 minutos lo que queda. El semaglutide, Ozempic, que todos lo estáis viendo todos los días, que no está en las farmacias, que lo están utilizando para perder peso, pues realmente es un fármaco muy interesante en la diabetes tipo 1. El New England Journal of Medicine es la mejor revista de medicina del mundo. Es decir, para llegar aquí, vamos, no es que tengas que hacer un buen estudio, es lo siguiente. Rechazan más del 98% de todo lo que les llega. Y se ha visto solo en 10 pacientes, pero que ha dado pie a que haya muchos estudios en marcha, que puede ayudar mucho cuando la persona debuta, hasta el punto de que nuestras 10 personas, aunque lo acompañaban de una restricción en carbohidratos, que no especificaban realmente de cuánto era, pero pudo hacer que todas las personas pudiesen suspender la insulina rápida, y 7 de cada 10 pudieron suspender la insulina lenta durante los 6 meses posteriores. Es decir, esto de manera aislada, lógicamente, no va a curar la diabetes tipo 1, pero es un arma más que, unido a otros fármacos y a otras terapias que ahora veremos, se pueden intentar implementar para retrasar el desarrollo de la diabetes tipo 1 estadio 3. Esto ha hecho que podemos ver que actualmente pues, hay un ensayo clínico que va a utilizar el teplizumab añadido a este semaglutide o a este fármaco subcutáneo semanal. Podemos ver que se está utilizando también en un ensayo clínico junto a sistemas de asa cerrada, sistemas automatizados de insulina que antes hablábamos, pues también se está utilizando en un protocolo para ver si ayuda. Lógicamente yo no tengo ninguna duda que va a ayudar, sin lugar a duda, porque tenemos muchos estudios previos hasta llegar hasta aquí, lógicamente. Luego hay otro que es el verapamilo, que es muy interesante, porque esto desde los años 70 se vio en un estudio que es un fármaco que se utiliza para la hipertensión. Pues las personas que lo tomaban hacían menos diabetes que los que no lo tomaban. Ya se empezó a investigar, primero con ratas, etcétera, y se ha visto que efectivamente pues protege a la célula beta del páncreas y hace que la reserva de insulina dure más tiempo. Y en este sentido, pues hay muchos estudios en esta línea, como por ejemplo el uso de manera inicial o incluso en pacientes que ya hayan empezado con la enfermedad años atrás. También los hay actualmente con sistemas de asa cerrada.
¿Y hacia dónde va todo esto, sobre todo? Pues como decía, a la terapia combinada. Como con un solo fármaco no se va a poder prevenir el desarrollo de la enfermedad, pues aquellos que son de un perfil de seguridad más positivo y que tienen cierta eficacia, vamos a combinarlos y vamos a ver su efecto. Hay otro que es el baricitinib, que cuando me llegaron las preguntas, alguien preguntó sobre esto y me dejó alucinado. O sea, en la audiencia hay alguien que sabe acerca de este fármaco impresionante. Bueno, el baricitinib pues es otro fármaco que está ya aprobado para varias condiciones como son la artritis reumatoide, la alopecia areata y que se ha visto pues que a 48 semanas vistas, es decir, casi un año después, va a producir que la reserva de insulina sea aproximadamente un 50% superior respecto a no recibir el fármaco y además de manera muy interesante sin un incremento de los eventos adversos. Esto se acompaña, lógicamente, de una reducción de las dosis de insulina aproximadas de un 20%. ¿Es esto suficiente como para dárselo a todo el mundo? Obviamente, probablemente no. Esa es mi opinión. O sea, yo creo que tenemos que utilizar fármacos que sean realmente efectivos. Y como decía, todo va hacia la combinación de estos fármacos. La plataforma Innodia, que podéis ver, están en múltiples idiomas y no está en el castellano y no está en nuestro idioma porque no había ningún centro español que pudiera participar, que hubiese participado. Fabuloso. Me alegro mucho. Nosotros también hemos intentado entrar, vamos, hemos mandado y nos han dado la aprobación también. Pero desde luego que puede ayudar a que podamos utilizar o entrar en ensayos clínicos en esta línea desde un punto de vista de un consorcio europeo en el cual está la Sociedad Europea de Diabetes detrás. De hecho, la presidenta de este consorcio es la próxima presidenta de la Asociación Europea de Diabetes. Y es una representación pues, de todas las personas involucradas, desde asociaciones de pacientes, lógicamente, empresas farmacéuticas, los propios clínicos y todo ello lo que busca es facilitar la llegada de estas terapias cuanto antes a la práctica clínica. Este es el mapa actual, todavía no lo han actualizado. Y ya yo iba a terminar y esta diapositiva la tenía guardada, pero al final es mi reivindicación de hoy para las redes y es que necesitamos insulinas más rápidas. No es de recibo lo que está pasando con las insulinas ultra rápidas de nueva generación, que no se encuentren en el mercado, y no es recibo que las mejores insulinas que ya tenemos en Europa, como sería en este caso Lyumjev, no acabe de aprobarse a nivel estatal. Obviamente desconozco por qué, pero sé que en Inglaterra y en Alemania tienen una insulina mucho mejor que las nuestras y que el laboratorio Lilly hace año y medio nos lo presentó, esta insulina. Estábamos deseando poder utilizar y a día de hoy no sabemos qué ocurre con todo esto. Para finalizar, existe un interés creciente en el desarrollo de fármacos para retrasar la progresión. Se abre una puerta con teplizumab y Sanofi detrás de este fármaco si finalmente es aprobado por la EMA. Muchos de los fármacos no se han llegado a presentar por eficacia relativamente modesta y por no encontrar una adecuada balanza beneficio-riesgo y todavía, bajo mi punto de vista, y esto siempre es opinable, quedan muchos interrogantes por resolver en el camino para una prevención global de la diabetes tipo 1. Muchas gracias. Esta es mi última diapositiva para dar las gracias a Diabetes Madrid. Yo sé lo que sé, como todos, en base a nuestra trayectoria. Yo me formé en el Hospital Clínico San Carlos, donde trabajo con un equipo de diabetólogos que me parece la pena mencionarlo, como son el doctor José Ramón Calle, Alfonso Luis Calle y también Mercedes Galindo como educadora. Y tuve la opción de ir varios años ya de residente a trabajar y a disfrutar con chicos que son absolutos héroes y de los cuales tengo la suerte hoy en día de tener a muchos de ellos en la consulta. Y con esto es todo. Muchas gracias.